Lucas 5. Aconteció que estando Yeshua junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Yeshua, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Yeshua dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Para verdad de vida Ecuador. Juan 21. Después de esto, Yeshua se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Me voy a pescar. Ellos le dijeron: Nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Yeshua estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Yeshua. Entonces Yeshua les dijo: Hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron: No, y él les dijo: Echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron, y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Yeshua amaba, dijo a Pedro: Es el Señor. Oyendo, pues, Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas, y pan. Yeshua les dijo: Traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca, y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y aunque había tantos, la red no se rompió. Yeshua les dijo: Venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿Quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Yeshua vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Yeshua se manifestó a los discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Hoy vamos a entender lo que trataba de simbolizar en una sombra profética el Eterno sobre la pesca milagrosa. Debemos tener en cuenta que en Lucas 5 vemos cómo inician el ministerio de Yeshua con los discípulos, con los pescadores. Antes de que ellos sepan que él era el Mesías, él los llama, les encuentra en el lago de Genesaret, que es el mismo mar de Galilea, y en el mismo lugar, en Juan 21, vemos que después de la resurrección, en el mismo lugar, les instruye. Estamos viendo dos tiempos, ¿no? Dos tiempos como hombre, cuando sale a la predicación, y en el tiempo de Yeshua, cuando está con cuerpo glorioso, cómo va a ser la predicación de los últimos días. Para comprender esto, tenemos que ubicarnos en el mapa.
porque en la Biblia dice el lago de Kineret, de Tiberiades o de Genesaret, es el mismo lago del mar de Galilea, es el mismo, sino que tiene otros nombres, ¿no? Y esto es en el lugar donde estaban alguna vez las 10 tribus perdidas. Todo lo que hace Yeshua en la recolección es recorrer esos lugares por donde fue simbólicamente, donde se representa que estaba buscando las tribus perdidas, como dice en su primera venida, que él vino por la casa de las ovejas perdidas de Israel. Ya resucita, instruye a unas mujeres de que él se iba a presentar en el mar de Galilea, en el norte. Entonces, ahí es donde ellos van y vamos a entender por qué ellos están allá esperando la manifestación de Yeshua, y cuando él asoma, por eso es que no les toma de sorpresa, es algo que cuando nosotros leemos aisladamente, pensamos que ellos están y, oh, sorpresa, y está el Mesías, y dice que ellos no decían nada, ellos ya sabían, porque en Mateo 28:10 se les instruye a las mujeres, Yeshua se les presenta y les dice, voy a verles allá, en el norte, en el lago de Genesaret. Ok, entonces vamos avanzando. El asunto es llegar al punto de establecer por qué en estas figuras el Eterno simboliza toda esta recolección del último tiempo. ¿Y cuándo es el último tiempo? Hoy. Hoy es cuando va a haber la pesca milagrosa. ¿Qué significa 153 peces? Bueno, para esto también en Juan 21 le dice que eche la red a la diestra, ¿no? Nosotros vemos que la diestra viene a representar el Mesías, porque inclusive en Génesis 3:22 vemos que cuando falla Adán, el Eterno dice, ahora que ya falló este que sabe muchas cosas que no debía saber, ¿qué hace que yo no alargue una mano y tome también del árbol de la vida? Entonces ahí uno no entiende nada en esa traducción. Lo que está diciendo, si vemos en el contexto hebraico, dice que va a enviar un poder, una diestra. Ahora que falló Adán, que es el primer rey, el primer Mesías, el escogido para reinar, para reconquistar la tierra, y falla, dice, tengo que enviar otra diestra. Por eso es que la diestra, también el arca fue ungida por la sangre del Mesías al lado diestro, ¿no? Cuando les dice que voten en el lado diestro y saquen esa pesca, está diciendo que es en su nombre, en el poder del Mesías. Bien, tenemos que dar antecedentes también para lograr establecer estos 153 peces. ¿Qué significan? Bueno, la casa de Israel del norte, o Efraín, en el año 722, vienen los asirios, como es historia, no solamente en la parte bíblica, el rey Sargón se los lleva, pero era un proceso. No fue que vino y se llevó de golpe a toditos, no. Él desde el año 745, antes de Yeshua, ya venía llevándose a la casa de Israel. ¿Ustedes por qué es necesario que sepan esto? Porque van a ver que Jonás es enviado también a la casa de Israel. Es algo que no le enseñan. A usted piensa que Jonás salió a ver a gentiles, ¿no? Entonces, Jonás salió a ver a estos los primeros exiliados, los primeros expatriados, llamemos así. Y también hay que tener en cuenta como una premisa que la rebelión de Bar Kokhba del año 135 es cuando se pierde definitivamente las tribus en la Tierra Santa. Por eso es que tiene que haber un regreso. Por eso es que no podemos decir que ahí quedó parte de un pueblo, sino que las tribus hoy, incluyendo la casa de Judá, también se está reconformando con una profecía. Ok, en el libro de Oseas, el Eterno los llama a la casa de Israel antes de que vayan sean llevados por el rey Sargón. El profeta Oseas, en Oseas 7, le dice que ellos son una paloma incauta, la palabra yoma. Por eso es que los nombres de los primeros que salen a predicar a ellos son los yoma. Yoma es paloma. Yoma es el nombre de Jonás, traducido al español. Entonces, ahí podemos comprender esto. ¿Qué hacía Jonás en Jope? Jope es hermosa. Esa es la restauración. Jope o Yafo. Es una ciudad, no es tan pesquera, pero es una ciudad de donde si hay pescadores, obviamente, ahí en Samaria, en el Mediterráneo. Entonces ahí sucede que estaba en ese puerto Jonás. Jonás significa Yona.
Jonás es paloma, es un mensajero, una paloma mensajera que sale de ahí, se levantó para huir del Eterno, pero el Eterno hizo cumplir su palabra, fue tragado por un pez, todos conocen esta historia, fue tragado por un pez gigante y fue, digamos en términos reales, vomitado en una playa, aquí en una playa al norte de Siria. Y de ahí fue llevado a Nínive, 500 kilómetros más adentro. No fue en la playa de Nínive como cree la gente. ¿Por qué van a llevar a una persona de la playa que vomita un pez, sale y todo él con cosas de su cuerpo? ¿Por qué es llevado a Nínive? Porque ellos eran adoradores de Dagón. Y esa fue la manera como ellos se sorprendieron. Dijeron, mira, un pez abrió su boca y salió este debe ser un hijo de Dios. Entonces les llevan, y la única manera de cómo le hizo llegar al rey. Entonces fue llevado 500 kilómetros para adentro. ¿Por qué? Porque este reino estaba pervertido totalmente. Y el Eterno había dicho que iba a castigarlos, ¿no? Pero ¿qué? ¿A quién estaba salvando Jonás? Si Jonás quería que se castigue. Por eso es que él quería huir. A las tribus perdidas que ya comenzaron de 10 años antes de Jonás a ser llevadas a Nínive. Al salvar Nínive estaba salvando a las tribus, la simiente de Abraham. Eso es lo que no te cuenta la religión, ¿no? Eso es lo central. Entonces vemos que ahí este señor Jonás, paloma, ya va a puerto de Jope y luego es llevado y predica a Nínive. También hay otra escena ahí que ustedes pueden ver en la visión de Pedro, cuando baja un lienzo y él le dice, yo no he comido cosas inmundas. Todos ya sabemos de esa historia, que eso no era para comerse culebras ni serpientes, sino estaba refiriéndose en el verso 18 de Hechos 10, dice que él no entra a casa de gentiles, pero ahora entiende, por esa ley rabínica, de que puede entrar. No llames inmundo, porque los gentiles también estaban regresando. ¿Dónde está Pedro? Pedro está en Jope, en la misma ciudad, 750 años más tarde. ¿Qué hace Pedro ahí? ¿Cómo se llama Pedro? Pedro Bar-Yona, hijo de Jonás, hijo de Paloma también, ¿no? Entonces es otro mensajero que sale a buscar a las palomas incautas. Bueno, y vamos avanzando. ¿Por qué el pescadito? Vamos entrando también en estos temas. ¿Por qué pescado? Porque nosotros vemos que cuando se cruza, cuando Jacob bendice a sus nietos, después de que José salvó la vida del pueblo en Egipto, él va a morir, Jacob, y quiere bendecir a sus nietos. Entonces cruza las manos, y eso hemos visto nosotros en arqueología, figuras rupestres. Jacob cruza las manos y habla de Efraín y hace esta figura, la figura del pez, ¿no? También. Entonces, eso constaba ahí en las cuevas. Entonces, ahí es donde nosotros vemos. Y así es la palabra del Eterno, claro. Por eso es que nosotros entendemos hoy las Escrituras, porque hemos encontrado estos misterios, estas cosas hermosas, que son un refuerzo más a la palabra escrita. Entonces, el Eterno, todo esto no puede ser un invento de un pensador que se dijo, ¿y ahora qué escribiré? Voy a escribir Isaías. No, eso no pasó así. Esto es algo del Eterno. Bueno, también para entender el misterio de los 153 peces, nosotros debemos saber algo que nadie puede imitar, algo que solo el Eterno puede tener control, que son los cielos, las estrellas en los cielos, los movimientos de planetas y cuerpos celestes. Porque el universo, como está en expansión, entonces eso es solo temporal, es un tiempo que dura esas figuras, y es en este tiempo donde vemos alineaciones de planetas que solo se ven desde la Tierra. Y ellos cuentan historias. ¿Por qué? Porque cada movimiento y los hombres, a pesar de no conocer al Eterno, han hecho figuras que están referidas en la Biblia. En el segundo templo, había una cortina en el templo que tenía el zodíaco, asignando una figura del zodíaco a cada tribu, y eso es reflejado también en el lenguaje del Eterno, en las estrellas. Veamos lo que nos dice la Biblia sobre el lenguaje del Eterno. Esto es maravilloso. O sea,
para las personas que nos hemos enamorado de este mensaje, esto es algo maravilloso. Salmo de David 19. Los cielos cuentan la gloria de Yahweh, y el firmamento proclama la obra de sus manos. Día a día emite palabra a otro día, y noche a noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso cabaña para el sol, y él mismo, como esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de él. En Job 9:9 se especifica el lugar de los campamentos y el tálamo, el que da Arcturus o la Osa, Orión y las Pléyades y las lugares secretos del Negev o del sur. Aquí. As, Cecil y Simaj, respectivamente en hebreo antiguo. En Isaías 40:26 tenemos: levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas. Él saca cuenta de su ejército. Él llama a todos por su nombre, por la grandeza de su fuerza. Y por eso Él es fuerte en el poder. Ni una falta. Tenemos la misma evidencia en el Salmo 147:4. Él cuenta el número de las estrellas. Él les da todos sus nombres. Amos 5:8. Buscad al que hace las 7 estrellas, las Pléyades y el Orión. Y en Job 38. ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades, Simaj, o desatar las ligaduras de Orión? ¿Puedes traer Mazarot en su temporada, o puedes guiar a la Osa con sus hijos? El Eterno guardó la comprensión total de estas maravillas para Jacob restaurado en los campamentos, en los refugios, en las habitaciones secretas, especialmente del sur en Centro y Suramérica, como en el resto del mundo. Bueno, dice que el que suelta las ligaduras de Orión, porque hay una lucha entre Orión y entre Tauro, en las estrellas, ¿no? Y lo que veíamos, ¿por qué hago mención a esto? Porque ustedes vieron que en Job dice que tenemos que soltar las ligaduras de Orión. Orión es el que tiene sometido al planeta Tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo va a venir el pueblo? Según ¿por qué presentó Yeshua a pescadores? Y luego en su resurrección también vuelve y les hace que pesquen, que funcione su red. Les hace tirar la red en su nombre a la diestra. Y vemos también que en las escrituras habla de pescadores, de los que traerán al pueblo. Vemos en Jeremías 16. Yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, por todo collado y por las cavernas. En Mateo 4. 19 y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. 20 ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. En Génesis 48:16 tenemos: el ángel que me ha rescatado de todo mal. Bendiga a estos jóvenes. Que por medio de ellos sea recordado mi nombre. Y el de mis padres, Abraham e Isaac. Que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. En otras versiones dice, déjalos crecer como los peces aumentan, usa la palabra dájimo de sobar peces. Ya, nosotros estamos viendo la constelación. Acuérdense que los cielos cuentan la gloria del Eterno. Está dibujado entre las estrellas estos peces. Ya, ¿dónde nosotros podemos encontrar y relacionar esto? Aquí. Estos dos peces que se ven en las estrellas son las dos casas, una representación de las dos casas de Israel y tienen inclusive esta unión aquí. Y es la unión que va a ser cuando se restauren de mano del Mesías. Entonces, nosotros ya sabemos que la casa de Israel está perdida y está regresando, o sea, Efraín. Y Judá tiene un caminito chuequito así, porque ellos han distorsionado la Torá. Y también nosotros vemos que hoy Judá adora a Saturno con esa estrella, porque en Saturno se formó hace unas pocas décadas un hexágono y Saturno está relacionado
en todas las escrituras y en el conocimiento esotérico con el oponente, Satán. Eso es Saturno, ¿no? Bien, avancemos. ¿Y la casa de Israel por qué está en ese camino? ¿Por qué está en una manera recta? Y a su izquierda está Aries. ¿Por qué? Porque en el tiempo del Cordero, después de los peces, es el sello del pacto. Tiene que ver con el mes de Aries, ¿no? Con cerrar el pacto. Estamos viendo símbolos que están guardados en la escritura. Ahora sí vamos a entender cómo se define esto de los 153 peces. Esta es una corta enseñanza, pero es maravilloso, porque en este tiempo es donde las redes no se van a romper. ¿Por qué se les rompió la primera vez? Porque en el año 135, la primera vez no avanzaban las redes a sacar. En el año 135, la casa de Judá, que quedaba única ya en el pueblo, en el año 70 se había caído el templo y en el 135 Adriano los manda a la dispersión y todos estamos dispersos hoy, hasta el final de los días. Y hoy nosotros vemos que la casa de Israel, de acuerdo a la profecía de Ezequiel 37, los del norte son los que están regresando al pacto. Bien, para entender esto de 153 tenemos que entender algo de lo que es la gematría. La gematría es una ciencia que establece un valor numérico para cada letra. Cada letra en hebreo no hay números, existen letras que significan números. Entonces cada letra se le da un valor y eso también en contexto en la Biblia podemos encontrar muchos conceptos, como por ejemplo en Isaías 5, cuando dice levantará pendón a las naciones, es un evento que nunca ha ocurrido y ahí están escritos los 144,000. Son unos versos que son referentes a estos campamentos del tiempo final, de los que van a cuidar del pueblo cuando regrese. Acuérdense, Isaías 5, ahí vemos que en gematría también existe el concepto que dice 144, ¿no? Bien, y son de la escala de Fibonacci. No, esto de aquí no es numerología como tal, sino es uno de los lenguajes del Eterno en números. Bien, entonces, ¿qué significa el 153? De acuerdo a la gematría, nosotros vemos que 153 es de la palabra Beneja Elohim, los hijos de Elohim. Eso significa que en el final de los días van a asomar todos los hijos de las dos casas de Israel. Dice, porque Apocalipsis 14:12, ¿quiénes son los hijos del Eterno? Los que perseveran, los que guardan la Torá de Elohim con la enseñanza de Yeshua. Ellos son los hijos del Eterno. Y hoy nosotros estamos volviendo a los mandamientos. Al final de los días no se va a perder ni uno. Para eso están las personas que vienen a cuidar de su pueblo en estos campamentos. Ese número 153 también cumple una función perfecta, que es un número triangular, que pocos números pueden formar esta figura triangular. Entonces, eso es algo maravilloso. ¿Y cuándo comenzó a regresar este pueblo? ¿Por qué 153 y por qué anuncia que no se va a perder nadie? Cuando en 1982 este señor Ron Wyatt encuentra el arca del pacto, viene la orden de acuerdo a Macabeos capítulo 2, dice que Jeremías se enteró de lo que hicieron y les llamó la atención y les dijo, nadie debe saber dónde está este lugar. Estamos hablando que esto le dice en el año, o sea, 500 años antes de Yeshua, cuando escondieron el arca. Dice, esta arca tiene que aparecer cuando el Eterno perdone a su pueblo y nos reúna otra vez. Entonces eso pasó en 1982. Se descubre el arca del pacto y comienza la pesca milagrosa. 50 años, un jubileo de pesca, 50 años. El Eterno dijo que iba a cortar sus tiempos. ¿Por qué? Porque en el año 6000 o el 2031 al 32 es de jubileo 120 de los 6000 años que dijo en Génesis 6:3. Entonces se finaliza esta pesca y la cacería. ¿Por qué sabemos esto? Porque está escrito que muchos van a ir de aquí por allá y no encontrarán palabra del Eterno. Esta es la gran tribulación.
estos son los tiempos donde vamos a estar en estos campamentos resguardados. Entonces, también las escrituras nos hablan de que habrá marcas, de que habrá úlceras, de que el mundo va a perder esa potestad como humano de tener un libre albedrío. Van a ser motivados por la tecnología a hacer de pronto las cosas que ellos no quieren. Y también va a haber otro grupo de personas. Estos son los que supuestamente guardaban la Torá con fe en Yeshua, pero aquí, en Facebook, con los pastores de Facebook. Eso no va a salvar. Y ellos andarán ahí errantes, porque habrá otros que estarán en los campamentos. Esa es la congregación de los entendidos. Muchos no van a alcanzar a conocer este camino porque todas las redes van a ser censuradas, incluyendo el chip que les conecta a internet que estará en su cabeza. No, esto no va a salvar la religión, no va a salvar a nadie la religión, ni hacer rituales, ni cosas, ni reglas extrañas. No va a salvar el amor, que todo el mundo piensa que debe ser de esa manera. El amor del Eterno es darnos esta información anticipadamente. Habrá mucha gente, como dicen Amós, que quieran saber algo del Eterno y les será difícil. Aquí vienen días, dice Yahweh Elohim, de los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Yahweh y no la van a hallar. ¿Por qué no la van a hallar? Porque todos estos estarán aquí. Como dice el libro de Isaías, estarán guardados. El pueblo va a estar en las montañas, a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Preferentemente aquí en Latinoamérica. Isaías 26 dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto pasa la ira de las naciones. Eso es lo que hemos enseñado nosotros a los hermanos, y este es nuestro mensaje para todas las comunidades que sienten ese llamado del Eterno a apartar a su pueblo, a crear estos campamentos. No podemos decirles que tal vez no puedan, sí pueden, todos pueden, porque el Eterno tiene planificado guardar a su pueblo solo en campamentos.